Bueno, vamos al lío. Descripción de los hechos. Viernes 1 de abril, 2 y pico de la tarde, en esta misma asamblea se aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2016. 5:45 de la tarde, 17:45 de la tarde. Recibimos la comunicación por parte del Ministerio de Hacienda por la que se inicia el procedimiento previsto en la Ley de Estabilidad, que básicamente conlleva el hecho de que los pagos a proveedores se realicen por parte del Ministerio de Hacienda, correspondiente a nuestra comunidad autónoma, y eso se retiene de las transferencias que tienen que ver con el modelo de financiación autonómica. Como consecuencia de eso, yo le solicito una entrevista urgente al ministro de Hacienda, que se celebra en el día de ayer, día en el que recibimos una segunda comunicación, con carácter previo a mi visita al Ministerio. En esa comunicación se da un paso más y se dice que en los próximos 15 días tenemos que proceder a una retención de crédito, a lo que se conoce tradicionalmente como un RC, o sea, retener la disponibilidad de recursos por valor de algo más de 200 millones de euros, que corresponde al dinero nuevo que llega a Extremadura en el año 2016, que tiene que ver con la liquidación del 2014 y con la previsión por parte del Ministerio de Hacienda del aumento de la recaudación para este año. Punto y final. Esa es la descripción de los hechos de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Ayer en la visita le trasladé al ministro de Hacienda varias cuestiones. La primera, que las cosas no se hacen así. Es decir, en un país donde la cooperación entre instituciones tiene que ser la norma, somos un Estado de las autonomías, en el que tan Estado es el Gobierno de España como los gobiernos de las comunidades autónomas, como las corporaciones locales, tiene que haber comunicación más allá de la epistolar. Es decir, no entiendo que decisiones de esa envergadura no vayan precedidas de las correspondientes reuniones que analicen las circunstancias. En segundo lugar, y como no puede ser de otra manera, nuestro firme compromiso de que lo que tiene que ver con la desviación del pago a proveedores, sobre lo que ahora explicaré brevemente, nuestro compromiso de proceder a cumplir los plazos establecidos a la mayor brevedad posible, tan pronto como hemos podido disponer de un presupuesto que lo haga posible. En ese sentido, el presupuesto que se aprobó el día 1 contiene dos elementos sin los cuales no se puede entender todo lo demás. Uno de ellos es el crecimiento del 12% en el presupuesto de sanidad y otro es el aumento de las disponibilidades para el confirming por parte del Servicio Extremeño de Salud hasta 240 millones de euros. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Pues porque la razón por la cual Extremadura incumple la media de pago a proveedores está precisamente, básicamente, en las facturas antiguas que tienen que ver con el Servicio Extremeño de Salud. Ya he dicho que el problema nuestro no está en el día a día del funcionamiento de la Administración, porque las facturas, el tiempo medio de las facturas del resto de la Administración está claramente por debajo del plazo estimado, ¿no? Está en una serie de facturas que hacen que la media suba por encima de los 100 días. Luego, corrigiendo ese factor, estamos corrigiendo el problema, que es lo que yo le traslado ayer al ministro de Hacienda. No hagamos nada que altere significativamente los procedimientos, porque esto se va a arreglar. O dicho de otra manera, ministro, tu problema no es Extremadura. Habéis utilizado a Extremadura, pero tu problema no es Extremadura. Extremadura tiene un problema puntual de pago a proveedores, que vamos a resolver. Tu problema está en aquellos que han desbocado la deuda, o aquellos que llevan con el déficit desbocado desde hace muchísimos años. Ya lo dije el otro día y lo mantengo ahora. No sé si esto se hubiera hecho igual si las dos comunidades, en vez de ser Aragón y Extremadura, hubieran sido comunidades más grandes. Se ha sido fuertes con los pequeños y se es débil con los grandes. Porque razones para aplicar la ley de estabilidad las hay en muchas comunidades, que incumplen la regla de gasto, que incumplen la deuda y que incumplen el déficit. Es decir, no es solo el pago a proveedores el criterio, hay 4 criterios.
estuvimos analizando, y la semana que viene irá la consejera de Hacienda y su equipo al Ministerio a reunirse para hablar de todas estas cosas y llevarles nuestra propuesta. Propuesta que tenemos clara y que permite en abril, en mayo y en junio resolver el problema para que en julio estemos cumpliendo el plazo medio de pago a proveedores que la ley establece. La Unión Europea hizo una recomendación el 9 de marzo al Gobierno de España, pero el problema del incumplimiento del déficit del Gobierno de España no es de Extremadura, ¿eh? Cualquiera que se siente y eche los números, el problema no está aquí. Y donde está el problema no se quiere atajar. Allí donde de verdad está el problema no se quiere atajar. Porque es muy fácil responsabilizar a las comunidades autónomas. E insisto, bastaría con que el IVA que recauda el Gobierno de España por encima del que estaba establecido antes de la reforma lo repartiera al 50% con las comunidades autónomas como establece el modelo de financiación, o simplemente que las liquidaciones en vez de a 2 años se hicieran a 1, para que no tuvieran problema alguno o no existiera problema alguno en las comunidades autónomas, más allá de los que lógicamente existe en administraciones que tienen competencias como la educación y la sanidad, ¿no? Yo no estoy para buscar culpables, sino estoy para buscar soluciones. Mejor dicho, estoy para arreglarlas, para arreglar el problema. Pero no estoy en el origen del problema. ¿Por qué comunidades autónomas que están mucho peor que nosotros tienen mejor ratio de pago a proveedores? Muy fácil, porque acudieron al FLA en el año 2013. Todas las que acudieron al FLA desde el minuto 1, al Fondo de Liquidez Autonómica, limpiaron su factura. Nosotros tardamos 2 años en ir al FLA y se nos acumularon las facturas más tiempo. Y eso es lo que pretendemos arreglar ahora con el presupuesto del 2015. Evidentemente con el presupuesto del 2016. Evidentemente con el presupuesto del 2015 no lo podíamos resolver porque el presupuesto del 2015 era el responsable de que esto ocurriera. Puesto, como muy bien sabéis, se retiraron del presupuesto parte de los recursos de sanidad. Recuerdo que la farmacia en el mes de septiembre ya no había dinero para pagarla. Luego difícilmente íbamos a poder pagar las facturas si no había dinero para pagarlas en el presupuesto. Pero básicamente, y es muy fácil ahora juzgar la historia, ¿eh? Yo no juzgo la responsabilidad, porque en aquellos momentos el FLA no era el que es ahora, no estaba a los intereses que está ahora. Simplemente digo que la razón que doy para por qué algunos cumplen el pago a proveedores estando mucho peor que nosotros es porque acudieron al FLA desde el primer día. Parecía que acudir al FLA iba a significar que los hombres de negro te iban a controlar, y el no haber acudido al FLA a tiempo es lo que ha hecho ahora que nos quieran controlar. Paradojas que tiene la vida, ¿no? Pero en cualquier caso ahora de lo que se trata es primero de resolver el problema. Le vamos a llevar la semana que viene la solución del problema. Y segundo, de pedir respeto, no para mí, sino para Extremadura, para los extremeños y para las extremeñas, que no voy a permitir ni por activa ni por pasiva que se conviertan en chivo expiatorio de nadie, ni que laven las culpas ni las responsabilidades de nadie, bajo ningún concepto. ¿Preguntas? Entonces la semana que viene podría quedar paralizado ese procedimiento si No creo que lo paralicen la semana que viene. Espero que lo paralicen cuando cumplamos. Que quede inmediatamente paralizado en cuanto cumplamos. Y que durante este tiempo pues nos sentemos, puesto que hay disposición de cumplir, a que cualquier medida que se tome no produzca ningún tipo de efecto negativo. Es decir, se ha dicho que se va a realizar entre la intervención general del Estado y la intervención de la comunidad autónoma la metodología a seguir, que esa metodología no sea nociva para nuestros intereses bajo ningún concepto. La semana que viene, cuando la consejera vaya a Madrid al Ministerio con esa propuesta, ¿qué medidas, qué incluye esa propuesta? Pues llevar el próximo Consejo de Gobierno a concurso el confirming. El confirming no es más que negociar con las entidades financieras unas cantidades. Bueno, pues llevar la autorización del Consejo el próximo martes para negociar esas cantidades, negociarlas para que se pague dentro de los plazos establecidos
y pagar. Porque en el momento que eso se haga, la media se vendrá abajo y estaremos dentro del cumplimiento. ¿Perdón? ¿A cuánto ascendería esa cantidad del confirme? El confirme estaba de 100 y se eleva a 240. 240 millones de euros. Y luego, respecto a las retenciones de crédito de ese dinero que viene, según dice el gobierno, de más. Vamos a alegar, que es que nosotros ya lo hemos retenido. Tanto lo hemos retenido que lo hemos quitado. Porque nosotros reducimos el presupuesto en el 3.1. Luego nosotros ya hemos quitado, en relación con el presupuesto del 2015, 170 millones de euros. Si estamos hablando de 200, quiere decir que prácticamente nosotros ya hemos eliminado del presupuesto ese factor que ellos quieren. En la práctica lo que te vienen a decir, el dinero nuevo que venga, no te lo gastes, llévalo a consolidar fiscalmente, llévalo a sumar ingresos sin que vaya a gasto, y eso es lo que hemos hecho. Tanto lo hemos quitado del gasto que lo hemos quitado del presupuesto, es decir, hemos reducido el presupuesto, que es lo que yo pretendía trasladarle a él ayer. Digo, examina las cuentas del conjunto de las comunidades autónomas y dime cuáles han presentado unas cuentas en negativo. ¿Qué mayor ejercicio de responsabilidad que reducir el presupuesto? Es decir, en el año 2014, cuando Extremadura empieza a incumplir las variables de la Ley de Estabilidad, septiembre de 2014, el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda, autorizó un crecimiento presupuestario del 7%. ¿En cuánto está ahora mismo el pago a proveedores, teniendo en cuenta ese factor del que habla del SES, y cómo quedaría en julio, cuando se empiecen a aplicar los Pues está clarísimamente por encima de 90 y quedaría por debajo de 60. Pero aún así incumpliendo la ley de los 30 días. Son 30 más 30. ¿El confirme tiene que autorizarlo el Ministerio de Hacienda? Por un lado, una pregunta. No. Si no daría resultado hasta julio, ¿qué esperas? ¿Que la retención de fondos entonces no se haga ni en abril ni en Sí, espero que se vea con claridad y se examine. Va a haber un Consejo de Política Fiscal y Financiera en mayo. Espero que ahí se apruebe el PEF, el Plan Económico Financiero, y que efectivamente no alteren, porque de nada serviría que te retengan dinero para pagar una factura y luego tú no puedas pagar el transporte escolar, no puedas pagar el transporte sanitario, o no le puedas pagar a la universidad, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Yo creo que tiene sentido una intervención definitiva si aquella persona sobre la que está destinada al cumplimiento del objetivo te dice que no lo va a cumplir, pero si estoy diciendo que estoy de acuerdo, y que si no lo he hecho antes porque no tenía presupuesto. Es que si en vez de aprobar el presupuesto el 1 de abril lo hubiéramos aprobado el 30 de diciembre como estaba previsto, esto ya estaba resuelto. Es que tener o no tener el presupuesto no es lo mismo, es que no había presupuesto. Y cuando yo decía que prorrogar el presupuesto daría dificultades, es que prorrogando el presupuesto no hubiéramos tenido instrumentos para poderlo arreglar. Porque faltaba en el presupuesto de sanidad 150 millones de euros. Sí. ¿Qué consecuencias tendría esa retención de dinero? ¿Perdón? ¿Qué consecuencias tendría para el día a día de los estudiantes? Pues que no te dejarían pagar otras cosas, evidentemente, ¿no? O sea, si eso te lo retienen solo para pagarle a proveedores, y eso es una parte de tu gasto, luego hay otra mucha parte del gasto que no está en facturas a proveedores y que tienen que ver con las obligaciones con el normal. Primero, tiene que ver con las nóminas, tienen que ver con los conciertos, tiene que ver con los convenios, todo lo que no son facturas. Entonces, ¿la ejecución del presupuesto prevista se va a ver afectada, modificada? Pues no lo sé. Le he trasladado al Ministerio cuál es nuestra posición y cómo vamos a hacer para resolverlo, pero evidentemente si el Ministerio se empecina en que, a pesar de tener resuelto el problema y a pesar de la situación que han producido los nuevos presupuestos, claro, han actuado como si no tuviéramos un presupuesto nuevo, porque el presupuesto nuevo arregla el problema. Y después de esta exposición, ¿qué te contestó el ministro? Pues que la semana que viene lo hablaran Pilar con los secretarios de Estado y que intentaran resolver la situación lo antes posible, ¿no? Entonces, ¿podemos saber si va a haber alguna consecuencia práctica? No lo sé, Pepe. No lo sé. Me gustaría saberlo. Evidentemente, si nos retienen más cantidad de la que permiten mantener el resto del gasto, pues claro que tiene, y habría que buscar fórmulas para que eso no ocurra.
Y eso se produce hablando. Y por eso las conversaciones son las que tienen que llevar a decir, oye, que es un problema de tesorería, ¿eh? Es un problema de tesorería. No es un problema, porque es dentro del presupuesto. O sea, no estamos hablando de financiar algo que está fuera del presupuesto, está dentro del presupuesto. Con lo cual es un problema de tesorería. Podrías estar a lo mejor pagando a proveedores antes y en cambio retrasando tu pago a otras cosas en otros ámbitos, ¿no? ¿Se habrá la reunión con los grupos políticos de reformular el presupuesto para buscar soluciones? No, es que el presupuesto está preparado para esto. O sea, el presupuesto está hecho para resolver este problema. Lo que me parece paradójico es que haya llegado la carta a las 2 horas de aprobar el presupuesto. Y que en el tiempo transcurrido desde septiembre del 2014, en el que no solo no se resolvió el problema, sino que se agravó, el Ministerio de Hacienda haya estado callado. Todos tienen su parte de responsabilidad. Yo puedo tener mi responsabilidad en otras cosas, ¿no? En esto no. Yo llegué, me encontré con un presupuesto hecho, con unas cuentas públicas y con unos incumplimientos. Lo primero que hice fue hacer unos presupuestos para resolverlo. Y en esta Cámara me lo tumbaron. Cuando se ha podido aprobar el presupuesto es cuando vamos a poder solucionar la cuestión, ¿no? Sí, presidente. Usted habla de las soluciones, de buscar soluciones, pero me gustaría preguntarle por los motivos. ¿Cuál cree usted que es el motivo que ha llevado al Ministerio de Hacienda a utilizarnos, digamos, entre comillas, como conejillos de India para hacer esta situación? Quizá un movimiento electoralista ante nuevas elecciones. Sí, te lo digo de manera muy gráfica. Europa le dice a España que resuelva el problema del déficit. España le dice a Europa que el problema es de las comunidades autónomas. ¿Qué está diciendo España a Europa? Que yo no tengo nada que hacer que lo resuelvan las comunidades autónomas. ¿Cómo? Le voy a obligar aplicando la ley de estabilidad. Pero no es verdad. No es verdad. Porque donde tenemos un problema grave es en la seguridad social. Que estamos pagando las pagas extraordinarias a los pensionistas con dinero del fondo de reserva, no con los ingresos corrientes. Porque lo nuestro, lo de las comunidades autónomas, tiene solución. Fíjate si tiene solución, que lo vamos a resolver. Aquello no, ¿eh? Pero claro, si tú le dices a Europa, los responsables son estos, que son muy, muy malos, estás colocando el foco de Europa en las comunidades autónomas. Cuando un foco apunta a un sitio, ¿qué produce? Que no enfoca al otro, ¿no? Pues eso es lo que está pasando. Y lo que está intentando el gobierno. Colocar el foco en las comunidades autónomas. Sí, el presidente ha dicho que había recibido la carta, la última carta, justo antes de la reunión con Montoro. No sé si le hablaron algo de esa... Sí, lo primero que le dije es que estaba en absoluto desacuerdo con las formas. Porque yo creo que es que a veces traiciona el subconsciente. El Estado de Derecho no coloca a ninguna administración por encima de ninguna otra. Todos formamos parte y todos somos Estado. Y eso solo se resuelve a través de la cooperación, cooperando. No epistolarmente. Yo creo que en este país lo que falta es hablar un poquito más. Si habláramos un poquito más, probablemente esta cosa no ocurriría. Presidente, ¿usted cree que alguna formación política debería analizar su postura cuando fue rechazado los presupuestos? Yo ahí lo dejo, cada uno que tome las decisiones que quiera. Esto, si hubiera habido presupuestos en diciembre, ahora ya estaría resuelto. Yo una última cuestión rápida es que la Comisión Europea acaba de informar que ha aprobado 312 millones para la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa de los fondos FEDER del periodo 2007-2013. No sé si la conocía y ¿qué le parece? Pues una buena noticia, ¿no? Quiere decir que una parte importante de la línea está financiada, con lo cual nadie podrá poner como argumento las dificultades económicas para seguir paralizando la ejecución de la obra, ¿no? Presidente, la reunión antes, creo que va a ser posible la formación de un gobierno. Va a estar complicado después de todo lo que sucedió ayer, las noticias que conocieron ayer. Adivina, adivinanza, ¿qué tiene? No lo sé. No lo sé. Ya para finalizar, algunos presidentes autonómicos pedían ayer la convocatoria de la conferencia de presidentes. Me sumo. Probablemente es lo que había que haber hecho. ¿Ha podido hablar con alguno de ellos? He hablado con algunos ayer, sí. Y evidentemente, como la carta le ha llegado a 10, pues claro, la gente está desconcertada. Que se haya estado sin hacer nada durante casi 18 meses y ahora de golpe y porrazo aparezca esto cuando estamos con un gobierno en funciones y a 3 semanas de presentar la evaluación de la estabilidad del Reino de España a Europa.
¿Vale? Muy bien.